a ver algunos ejes, algunos puntos centrales. Por supuesto, no es una lista exhaustiva, pero que aquí se resumen algunos de los logros o corto alcances de la política pública exterior de esta administración, ¿no? En el caso de China, pues tenemos que Biden ha pues, activado sus aliados para denunciar prácticas desleales en materia económica y abusos de derechos humanos en en el gigante asiático. En clima y energía, pues tenemos que hay un enfoque de soberanía nacional, con algunas similitudes al caso mexicano. Joe Biden no ha denunciado el uso del fracking, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador. Se reintegró al país al Acuerdo de París, después de que Donald Trump ya sabemos que se salió de él. Y últimamente pues, ha impulsado una iniciativa de ley para dotar de nueva infraestructura verde a Estados Unidos. En el tema del coronavirus, pues en estos momentos tenemos una importante alza de casos, tanto en Estados Unidos como en algunos países. Hay poca coordinación multilateral, no ha liderado ningún esfuerzo Joe Biden con respecto a quizá lo que se acostumbra en estos casos, en pandemias o en algunos otros temas, donde Estados Unidos suele usar o ejercer una política exterior más activa. También tiene menos enfoque en, digamos, aquello que hizo o dejó de hacer China para mitigar al virus en un inicio, como Donald Trump ya sabemos que le llamó incluso el virus chino, ¿no? En materia de contraterrorismo, pues tenemos que, y aquí es uno de los puntos torales del último o de la coyuntura que se ha presentado en las últimas horas en Afganistán, el énfasis era más en fuerzas de élite y en bombardeos aéreos que en invasiones masivas. Ese era quizá uno de los argumentos para un retiro de tropas de Afganistán, una guerra de más de 20 años que parece, o casi 20 años que parece eterna, y que en los últimos días ha dado giros inesperados y se ha deteriorado pues de forma muy visible la situación. En cuestiones de diplomacia y ayuda humanitaria, pues tenemos el envío de cerca de 80 millones de vacunas al exterior. Más adelante vamos a ver algunas gráficas al respecto. Y en el caso de Haití, pues ha habido al menos una respuesta inicial discursiva, pero todavía en términos de ayuda humanitaria, pues no hay grandes todavía hechos o políticas, ¿no? En cuanto a la política económica, tenemos liderazgo en la imposición de o en la eventual imposición de un impuesto mínimo global a los corporativos, y digo eventual porque todavía no es un hecho. Hay avances en las negociaciones, es algo que se tiene que acordar principalmente con Europa, porque ahí tenemos a, por ejemplo, Irlanda o a los Países Bajos, que suelen ser refugios, santuarios impositivos, y en ese aspecto pues ha habido un avance, pero todavía no se concreta, y si se concreta de cualquier forma la tasa del 15% se considera pues apenas inicial, ¿no? Sería básicamente muy baja, y sí llevaría una mayor recaudación principalmente en los países desarrollados, pero sería un saque inicial, ¿no? En cuanto a migración, pues tenemos detenciones fronterizas. Todo esto lo iremos analizando o viendo gráficamente en los próximos minutos. Los tenemos en su nivel más alto en 21 años, ¿no? Para un mes equivalente. En Medio Oriente, pues tenemos la crisis de Afganistán. En estos momentos se está evacuando Kabul, una parte importante de la ciudad. Ya tenemos, por ejemplo, que el servicio diplomático de los Estados Unidos está evacuando. En el caso de México no hay evacuación porque tienen embajada concurrente en Teherán, en Irán, y en ese sentido pues no hay representación física en Kabul, ¿no? En Rusia pues tenemos inercia, algún desencuentro menor con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que en campaña, por ejemplo, lo criticó por que el G7 aceptó el regreso de Rusia después de la invasión a Crimea. Tenemos que también pues había habido esta rencilla por la intromisión electoral. Morris dice: Fort Worth, Texas, buen tema, arreglen el desastre que hay en el consulado mexicano en Texas. Y bueno, en ese aspecto, pues en materia de Rusia, pues no hay tantos avances. Y en Venezuela y América Latina, pues Joe Biden lo que deje de hacer en América Latina, pues lo puede
puede llenar esos vacíos otro país. Y en ese caso, México, por ejemplo, ha logrado que por primera vez se siente la oposición venezolana con el gobierno actual. Esto es un esfuerzo conjunto con Noruega, y más adelante también estaremos brevemente revisándolo. Marcela Sagún, buenas tardes. En el caso de Cuba, tenemos la misma postura prácticamente que Donald Trump, la típica acusación de derechos humanos que es con lo que se le suele atacar a Cuba. Y pues sabemos que evidentemente la prisión de Estados Unidos y el mismo abuso de derechos humanos de Estados Unidos en Cuba, en la isla, sigue, ¿no? Y pues no hay, digamos, mucho avance. Siguiente lámina, vamos a ver el caso pues más polémico que se ha presentado, que es el de Afganistán. Vean cómo el 5 de mayo pues teníamos, sí, cierto control de los talibanes en algunos distritos de Afganistán. Saludos, Virginia. Y había otros en disputa y otros donde el gobierno de Afganistán pues sí tenía un férreo control, ¿no? Eso estamos hablando de apenas el 5 de mayo y vean qué tan rápido se deteriora la situación que el 14 de agosto lo pueden ver en un naranja intenso, como ya los talibanes tenían controlados pues prácticamente el 60% del territorio nacional y lo más importante pues es que están ya prácticamente a las puertas de Kabul, que pues, es una ciudad quizá la más importante probablemente, y ya prácticamente pues está a punto de caer el gobierno de Afganistán. El presidente pues prácticamente está en fuga y la situación se ha deteriorado en cosa de horas, ¿no? Y esto en parte se debe pues a un retiro quizá prematuro de las tropas o demasiado anunciado de las tropas americanas, a falta de inteligencia, no se hizo un buen diagnóstico, pues errores en la ejecución, diversos motivos. No podemos, por ejemplo, decir que Joe Biden sea responsable pues, de este desastre en Afganistán. Estados Unidos siempre ha tenido un activismo en la región desmedido y eso pues ha causado todavía más, causa un repulso o un rechazo todavía más grande en este tipo de grupos rebeldes, que por cierto, talibanes quiere decir los estudiantes. Gracias por la donación, el donativo. Y pues eso es lo que en estos momentos acapara las portadas de los principales diarios. Veremos a continuación la del New York Times, la de hoy. Omar Pantaleón, llegué tarde, dame copia de qué hablas. Estamos hablando de la política exterior de Joe Biden para después ir con la de México. Veamos en la siguiente gráfica, en el siguiente imagen, la portada del New York Times. El gobierno de Afganistán colapsa, ¿no? Colapsa es la palabra quizá para lo que describe esta situación. El presidente Ghani huye, ¿no? Conforme los insurgentes entran a la capital, Kabul, el domingo, ¿no? Efectivamente controlando pues al país. Joe Biden ha sido bastante pasivo en torno a su comunicación, en torno a la explicación de lo que está sucediendo. Hay imágenes muy fuertes, ¿no? De Estados Unidos huyendo prácticamente de Kabul, que veremos a continuación. Y bueno, pues como dice el New York Times, pues es una serie de años de malos cálculos, es lo que nos tiene en este predicamento y lo que tiene a Afganistán al borde del colapso, ¿no? Siguiente gráfica y veremos en la siguiente imagen la evacuación de Afganistán, lo que les comentaba, se han visto pues helicópteros transportando gente. Hay muchas imágenes, ¿no? El aeropuerto de Kabul saturado, también están saturadas las embajadas, están saturadas pues las oficinas desde donde se emiten visas. Saludos, Angie Vidal. Veíamos pues incluso llanto, ¿no? En algunas de estas oficinas de gente desesperada por huir de lo que pues consideran en el régimen de Talibán pues un daño mayúsculo, ¿no? Y sí, definitivamente el fundamentalismo pues ha causado también mucho rechazo en la población civil y evidentemente no goza de la mayor aceptación entre el público general. Verónica Araceli, saludos cordiales. En la siguiente imagen
pues ya veremos. Esto es en cuanto a Afganistán. La situación sigue evolucionando rápido. Seguramente en cosa de los siguientes días tendremos más noticias porque se ha vuelto ya algo insostenible y le está costando a Joe Biden pues bastante, incluso aprobación. Podría ser el Waterloo de Joe Biden en términos de política exterior. Todavía queda mucho tiempo, tiene tiempo de corregir, pero si no corrige el rumbo en los próximos meses, podría ser que ya no alcance a recuperar. En este tema específicamente, ¿no? No podemos decir que esta acción condene a todo el cuatrienio, pero sí, definitivamente sería una derrota dolorosa y difícil de reponer para la política exterior de los Estados Unidos y desafortunadamente podría abrir de nuevo la puerta a un regreso republicano y quizá comandado por el trumpismo, ¿no? Esta es lo que también se está jugando. La política exterior suele afectar mucho a la política interior de los Estados Unidos, a la correlación de fuerzas, tanto en el Congreso como en los gobiernos estatales, y en ese sentido, pues se antoja que el choque entre de republicanos y demócratas se pueda recrudecer en los siguientes días, ¿no? Eduardo Mauricio Sánchez, saludos. Biden, vean cómo también, para continuar con el tema de la evaluación de